Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros la doctora en física, la señora Dora Albir. ¿Cómo está? Gusta saludarla, bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en el canal de mi ciudad. Sí, usted es ariqueña. Así es, yo ¿Sí? soy ariqueña. ¿Hace cuánto tiempo dejó la ciudad? 40 años. 40. Muchos años, pero en verdad trato de venir cada vez que puedo. Mis raíces están acá y me siento absolutamente ariqueña. Bueno, usted además logró uno de los galardones más importantes científicos de nuestro país, ¿cierto? Que es el Premio Nacional en Ciencia. Así es, el año 2019. ¿Qué significado para usted eso? Bueno, por un lado es una enorme alegría y por otro es una tremenda responsabilidad, porque uno siente que, bueno, tiene que seguir trabajando para merecerlo, y también tiene que mostrar que la ciencia chilena tiene un valor realmente relevante. A veces pensamos que lo que viene de afuera es lo importante. Sin embargo, creo que es tremendamente importante valorar lo que hacen los científicos chilenos, la calidad de la ciencia que se hace en Chile. Y en ese sentido creo que el Premio Nacional me hace una embajadora de esta cruzada, digamos. Ahora, en Chile se conoce poco, ¿cierto?, las investigaciones que se hacen. Poco los medios de comunicación como que se preocupan de conocer, ¿cierto?, qué investigación están haciendo los científicos chilenos. Ahora se abren algunas puertas, ¿cierto?, en algunos medios nacionales para hablar de ciencia, pero cuesta promocionar, ¿cierto?, la ciencia en nuestro país. Sí, yo creo que, bueno, hay algunas disciplinas que son más atractivas. Por ejemplo, la astronomía. La astronomía tiene mucho atractivo, pero otras disciplinas en las cuales en Chile hay ejemplos de trabajos muy interesantes son menos vistosas y por supuesto llegan menos a la prensa. Pero creo que la pandemia ha sido una lección en esa dirección, ¿eh? Nos ha enseñado a valorar más a la ciencia y a darnos cuenta de que efectivamente la manera de enfrentar todos estos desafíos que ni siquiera sabemos cuáles son los que vienen en el futuro, tiene que ver con conocimiento, y por supuesto allí el conocimiento desarrollado en Chile es muy importante. Aparte de que hay poca, cierto, apoyo también, cierto, a la ciencia en general. Chile invierte muy poco en ciencia mirando a otros países, ¿cierto? Así es, Chile invierte un 0,34% de su PIB en ciencia, y el promedio de los países de la OECD es un 2,2%, es decir, estamos bastante lejos y muy lejos de aquellos países que son los que más invierten en ciencia y que curiosamente son los más desarrollados. Es decir, hay una relación directa entre la inversión en ciencia que hacen los países y el nivel de desarrollo que logran. Pero bueno, cada año los científicos tenemos la esperanza de que en el nuevo presupuesto esto va a cambiar. Bueno, el motivo de su visita a nuestra región, a nuestra ciudad, tiene que ver con que esta mañana inauguró el año académico de la Universidad de Tarapacá, y donde usted hizo una reflexión sobre el desafío que tienen las universidades del siglo XXI. ¿Cuál es el rol que tienen hoy día las universidades en el desarrollo de un país? Bueno, yo creo que las universidades tienen un rol cada vez más complejo. Por un lado tenemos la responsabilidad de formar personas en un ambiente multidisciplinario, diría yo, que les permita enfrentar de una manera original, como decía, todos estos problemas que están llegando: el cambio climático, la falta de agua, el envejecimiento de la población, entre muchos otros. Y la manera de hacer eso tiene que ser una forma muy creativa y hacer además carreras pertinentes, porque sabemos que la informática y las tecnologías a veces van a hacer ciertas carreras un poquito más obsoletas. Entonces tenemos la obligación de hacer estas carreras mucho más atractivas. Pero por sobre todo creo que nuestra obligación tiene que ver con hacer conocimiento y ligar ese conocimiento a tecnología. Lograr a través del conocimiento desarrollar tecnología para resolver los problemas propios de nuestro país. Y ojalá globales también, no claro, solo los chilenos. Ahora, toda su trayectoria académica y de investigación se ha centrado, ¿cierto?, en torno a la nanociencia y la nanotecnología. ¿Qué es lo que es? Porque siempre escuchábamos, ¿cierto?, nanociencia, nanotecnología, pero muchas personas a lo mejor no conocemos bien cuál es el significado de esto. Bueno, primero, un nanómetro es la
millonésima parte de un milímetro. Es decir, cuando pensamos en la distancia que hay entre dos rayitas en una regla, tendríamos que hacer 1.000.000 de líneas equidistantes y la distancia entre dos de esas líneas, que es extremadamente pequeña, es 1 nanómetro. Se dice nanociencia el estudio de elementos, de sistemas en que alguna de las dimensiones sea menor a los 100 nanómetros, o sea, muy, muy pequeñita. ¿Y qué es lo que ocurre en esas dimensiones? Ocurre que las propiedades de los materiales son distintas. Por ejemplo, el carbono, que nosotros lo utilizamos en un asado y que es relativamente blando, si nosotros lo llevamos a tamaños del orden de los nanómetros, puede ser 300 veces más duro que el acero. Entonces, evidentemente, estas nuevas propiedades nos permiten explorar muchísimas aplicaciones. Y esas aplicaciones son la nanotecnología. Ahora, usted lidera uno de los centros más importantes del país en esta área. ¿Qué aplicaciones, por ejemplo, podemos encontrar en la industria nacional? Bueno, hay muchísimas. Yo quisiera partir hablando de medicina. La verdad es que hay múltiples tratamientos en este momento mucho más eficientes y además sin tantos efectos secundarios en base a nanotecnología. De hecho, las vacunas, parte de las vacunas que nosotros hemos recibido por el COVID tienen nanopartículas. Pero se espera que de aquí a máximo 10 años más, el 50% de todos los tratamientos médicos van a ser hechos en base a nanotecnología. Así es que ese es un cambio tremendo respecto de la medicina que conocemos actualmente. Después tenemos un montón de aplicaciones en sensores. Por ejemplo, podemos hacer sensores para minería, para medir los desgastes en medios con lugares complejos, accesar, como digo, todo el estado de una pala que está permanentemente golpeando la roca. Podemos tener muchas aplicaciones en energía, en esta búsqueda de métodos más eficientes para almacenar energía. La nanotecnología tiene muchísimo que decir. Y finalmente, al otro extremo tenemos la ropa. La idea es poder tener ropa que sea la misma ropa con nanopartículas, fresca en el verano y cálida en el invierno. Entonces, como digo, las aplicaciones van desde estas cosas complejas en la medicina hasta cosas más sencillas, claro, como el vestuario. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en el ámbito local aquí en nuestra región? Bueno, muchísimas también. Le digo, por ejemplo, pensando en cosas muy locales, sabemos que nuestras aguas en el Valle de Utah tienen mucho boro. Podríamos generar un sistema para medición y remoción de boro en base a nanotecnología. También en base a nanotecnología podemos remediar las aguas de metales pesados o arsénicos. Por otro lado, en agricultura, que es tremendamente relevante en nuestra región, hay muchísimas aplicaciones, desde, por ejemplo, utilizar muchos menos fertilizantes o menos pesticidas, menos fungicidas, hasta poder medir la madurez de un fruto o medir, por ejemplo, cuánto pesticida tenía esa planta. Entonces las aplicaciones son muy, muy diversas. Tenemos otra cosa, envases para alimentos. Los alimentos, sobre todo cuando los exportamos, muchas veces llegan en mal estado porque van a mercados muy lejanos. Bueno, a partir de envases que incorporan nanopartículas, uno puede absorber el etileno y con eso evitar que una fruta madure o una palta madure, un tomate madure. También podemos evitar que se oxide absorbiendo el oxígeno o que entren microorganismos, porque esa nanopartícula que vamos a usar va a eliminar los microorganismos. Entonces, como decía, para nuestra región y para todas las regiones del país, las aplicaciones de la nanotecnología, yo diría que tienen que ver con la imaginación. Por último, ¿qué le diría a los estudiantes que están viendo el informativo y que a lo mejor se interesan también por la ciencia, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Les diría que le den una oportunidad a las carreras científicas. A veces hay poco conocimiento y hay una serie de mitos de que los científicos vivimos en otro planeta, y la verdad es que no es cierto. Nosotros vivimos bastante preocupados de nuestro planeta.
La ciencia tiene cosas muy interesantes porque es muy diversa. Además hay mucha libertad porque uno investiga aquellas cosas que nos motivan a nosotros a investigar. Entonces son carreras muy desafiantes, muy entretenidas. Por supuesto, como todas las carreras, son complejas. Hay que poner mucha energía para hacerlo bien. Hay que estar muy motivado y hacerlo bien. Pero sí creo que quienes quieran optar por una carrera científica van a darse cuenta que es una carrera para toda la vida, entretenida, diversa y muy, muy motivante. Y que nunca terminan de aprender, Así es. Como es la medicina también, que nunca dejan de estudiar y aprender. Así muy es. amable, muchas gracias por acompañarlo, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada. Hemos conversado con la doctora en física, la señora Dora Advit, que nos acompañó en el día de hoy. En nuestro informativo vamos a una pausa y ya regresamos.